excepciones. Al cierre de esta edición, en el momento en que estamos grabando esta videocolumna, uno puede concluir que la llamada toma de Lima, que pretendía ser el máximo momento de esta segunda ola insurreccional, ha fracasado. Ha fracasado no solamente porque los más de 5.000 manifestantes que se convocaron no corresponden al esfuerzo logístico impresionante que se ha desarrollado. La cantidad de recursos y de logísticas que se ha movilizado no se condice con los apenas 5.000 o quizá, vamos a ser generosos, 7.000 personas que se movilizaron en las calles de Lima. Solo una primera mirada nos revela que estamos ante un evidente fracaso, pero si analizamos los objetivos de esta marcha, que eran producir la renuncia de la señora Boluarte, cerrar el Congreso y convocar una asamblea constituyente, es incuestionable que esta toma de Lima y este momento cumbre de esta segunda ola insurreccional ha fracasado de principio a fin. Ha fracasado porque el Estado de Derecho permanece firme en el Perú. El sistema constitucional continúa y sus instituciones, llámese Presidencia de la República, Congreso, Ministerio Público, Poder Judicial y Tribunal Constitucional, continúan y se fortalecen de una u otra manera. Ahora bien, ha quedado en evidencia, con el fracaso de la toma de Lima, que la espiral de violencia que vivimos en el Perú, hubo un del 7 de diciembre, luego del fallido golpe de Pedro Castillo, esa espiral de violencia que de alguna manera terminó en lamentable muerte de peruanos, sobre todo en las muertes en Ayacucho, fue un ciclo que terminó con la llegada de las fiestas navideñas y comenzó un nuevo ciclo desde el 4 de enero que pretendía culminar con la toma de Lima. Bueno, lo que decimos es que la espiral de violencia, estas dos olas insurreccionales, la primera y la segunda, han sido procesos de minorías, de vanguardias organizadas, de grupos radicales y extremistas, de una especie de protomilicias comunistas que han tenido impacto mediático, se convirtieron en noticias por lo cruento y la frontalidad de sus acciones contra el Estado. Es decir, bloquear carreteras para desabastecer las ciudades, atacar aeropuertos, atacar comisarías. Lo cual nos revela que esta violencia es una violencia de minorías, de vanguardias. La gran mayoría de la población no está en esta situación y en el caso del sur, en el caso de las poblaciones de Puno y Cusco, de las grandes mayorías urbanas de Puno y Cusco, donde se desarrollan mercados emergentes y populares, la población empieza a rechazar este tipo de violencia, esta violencia de las minorías que busca confrontar con la policía y desencadenar muertos. En ese sentido, para que el Estado de Derecho continúe, para que la Constitución permanezca, es necesario producir un debate frontal con el llamado progresismo que pretende señalar que la violencia, la espiral de la violencia, es una consecuencia directa de la exclusión y la marginalidad de las provincias del sur. Es incuestionable que en el Perú existe exclusión, marginalidad y pobreza desde la fundación republicana. Eso no se puede negar, sería pretender tapar el sol con un dedo. Pero ¿a quién se le ocurre que actos de guerra convencional, como atacar un aeropuerto, como atacar comisarías, o como pretender destruir el sistema hídrico y energético del país, pueda ser una expresión de la exclusión
y de la marginalidad. Esto hace recordar un debate que hubo en los años 80, en la que otros sociólogos progresistas señalaban, salvando las distancias con el actual proceso, con el presente proceso de violencia, estos progresistas de los años 80 nos decían que el terror, la muerte que desencadenaba Sendero Luminoso era una expresión directa de la miseria y la exclusión. Y en ese entonces, los peruanos de buena voluntad le preguntaban a estos sociólogos progresistas si, ¿por qué en Bolivia y Haití, que eran dos sociedades mucho más pobres que el Perú de los años 80, que era muy pobre, efectivamente, ¿por qué en Bolivia y en Haití no había la violencia senderista? Y la conclusión natural a la que se llegaba era que en el Perú había esta ola de terror de los 80, esta muerte que se produjo, estas miles de muertes que se produjeron en los 80, porque había una ideología y una voluntad política, es decir, el senderismo de ese entonces. El día de hoy en el Perú, la violencia insurreccional que bloquea carreteras, que desarrolla actos de guerra convencional como atacar y destruir aeropuertos, como atacar comisarías, como producir centenas de policías heridos, algunos de ellos de mucha gravedad, esta violencia insurreccional que ha dejado 47 tristes, lamentables y muertes de peruanos, lamentables, trágicas, dolorosas muertes de 47 peruanos. Esta violencia insurreccional solo puede ser explicada por la voluntad de estas vanguardias comunistas que se han planteado una estrategia de poder, que se han planteado un poder alternativo y cuyo mecanismo inmediato es desencadenar una convocatoria a una asamblea constituyente. Negar esto por cálculos políticos o por visiones ideológicas sesgadas es un grave error. No permite que todos los demócratas cerremos filas en la defensa del Estado de Derecho. Finalmente, un último tema que quisiera plantear como reflexión es que la posición de los sectores progresistas le hace mucho daño a la defensa del Estado de Derecho y de una u otra manera alimenta leyendas, magias, hechicerías que se reproducen en los medios de comunicación del mundo, en la prensa internacional. En algunos medios se decían, los Andes bajan a Lima. Las comunidades campesinas vienen a tomar la ciudad criolla. ¡Santo Dios! Esto es una idea un poco, es como una fábula, es como una magia. Los Andes bajaron a Lima, han venido bajando a Lima desde los años 50 para acá. Y han convertido a Lima en la ciudad andina emergente y popular más grande del Perú. Los aymaras y los quechuas se han apoderado de esta ciudad que antes era muy criolla, muy española, muy aristocrática, llena de un garbo europeo, se han apoderado de esta ciudad. Son los dueños de los principales edificios y han conformado grupos económicos poderosos, y muchos de ellos son aymaras, como los amigos de estos grupos que se llaman Unicachi. Entonces, esta leyenda de que nos señala que los Andes venía a tomar Lima se ha convertido en una verdadera ridiculez, porque los Andes hace mucho tiempo que está en Lima. Las poblaciones de los Andes se han apoderado de Lima, se han apoderado de todo, de sus olores, de su cultura, de sus colores. Yo hago una invocación a todos los sectores de buena voluntad, pretendo hacer una invocación desde esta posición humilde, de que dejemos de lado el cálculo, la calculadora. No puede ser que en un momento límite de la República, por ejemplo, el Partido Morado esté calculando sobre cómo se ubica en la mesa directiva del Congreso.
Esa política es la política de la facción, del interés privado. Es la política que significa abandonar un ideal de república, un ideal que va más allá de nosotros mismos, un ideal que no solamente tiene que ser con los que estamos vivos, sino con los que están muertos y los que algún día van a nacer en este país. Salvemos la república, salvemos el Estado de Derecho, y creo que el fracaso de la toma de Lima y de esta segunda ola insurreccional es un buen momento. Recordemos que las corrientes comunistas solo tienen ideología y programa para capturar el poder, de modo tal que la derrota de esta segunda ola insurreccional, la derrota de la famosa y llamada toma de Lima, no significa que esta ola y esta espiral de violencia vaya a detenerse. Como se dice, desde el lado de la República, desde el lado de la libertad, la lucha continúa. Gracias, amigos. Espero que estas reflexiones sirvan para evaluar la coyuntura. No olviden de apretar la campanita, dejar su comentario para que estas ediciones sigan prosperando. Gracias.